pues estamos ya de vuelta de publicidad y ahora nos desplazamos a Tobarra, concretamente a Los Mardos, donde estuvimos hablando con Manuel Núñez sobre la vendimia que están realizando con maquinaria moderna. Además, estuvimos hablando de otros muchos temas, como el acelerado cambio que está habiendo en el sector agrícola en general. Estamos aquí en el paraje de las Particiones, término de Los Mardos, una pedanía de Tobarra, haciendo una vendimia mecanizada con máquina, ya que esto es importante en las viñas espalderas, hacerlo con máquina por la rentabilidad que tiene a la hora de coger el producto. Esta parcela que estamos cogiendo hoy concretamente es una variedad muy apetecible que se llama Petit Verdot. Los enólogos les gusta mucho y bueno, pues es importante cogerla lo más rápido posible porque a la hora de elaborar los vinos con ella la fermentación es importante, que si esta parcela, por ejemplo, con 9 hectáreas que tiene, la podemos coger en 5 o 6 horas, la fermentación en campos no existe, solo existe en bodega, que es lo que ellos quieren siempre en principio. Que el vino llegue a la bodega totalmente parado y allí, una vez en bodega, ya ellos aceleran el proceso de fermentación. Esta variedad, igual que otras muchas variedades modernas, como es el Syrah, Tempranillo, Cabernet, pues están dotadas a hacerlas con vendimia mecanizada en espaldera, ¿vale? La diferencia que hay de espaldera a vaso, pues bueno, que es más cómoda, es más rentable para el viticultor y entonces, pues claro, tiene muchas ventajas, como es normal, ya que la situación en el campo cada día está peor económicamente. Y gracias a este tipo de cultivos y de estas máquinas recoger la cosecha a bajo costo, pues es más rentable para el agricultor. Y las espalderas, pues no hay muchas en una palabra y claro, pues tenemos que seguir con la viña de vaso. Aunque también tiene un don especial la viña de vaso porque son menos productivas y al ser menos productivas también sube la calidad. Al subir la calidad, claro está, los vinos salen mejor. Entonces, pues también es verdad que una parte tenemos buena en el término de Tobarra, y es que hay mucha viña de vaso, será menos rentable, pero sí que es verdad que tiene mejor calidad. La diferencia que puede haber en vaso a espaldera, pues la verdad es que puede ser posiblemente un 50% más, pero no por el hecho de que sea espaldera, sino por el hecho de que está puesta en intensivo y con riego y con goteo, como es normal, porque una espaldera de secano prácticamente no existe, no se pone. Y en función del agua que le apliques y el abonado, pues así es luego la calidad. Si no abusas, pues puede ser que la calidad sea mejor también en espaldera.
año la cosecha la traíamos muy bien encaminada, venía con un tiempo no muy lluvioso, lo justo para que las uvas estuviesen sanas y bien, tampoco había un exceso de cosecha, que eso pues más bien beneficia la calidad, como es normal, no la cantidad. Pero luego a última hora hemos tenido problemas con el tema de las lluvias torrenciales que han caído en la zona. El agua ya en la última fase de la uva lo que hace es estropear las uvas. Le sacude, se hincha el grano mucho, se llena, se junta uno con el otro, revientan y ya de ahí viene la podridumbre, la botrytis, ¿vale? Y claro, pues no en todos los casos, pero ha habido muchos viticultores en la zona, como digo, que se han visto bastante perjudicados. Aquí en la zona de Tobarra pues ha llovido un poco más de consideración, ha caído menos agua y en más días, en más horas, en más tiempo, y el daño ha sido un poquito menor. Y claro, pues eso ha sido, la verdad es que ha sido lamentable. Viñas totalmente envueltas en piedras y palos, ramblas, hojas, árboles arrancados, olivos centenarios que los ha arrancado el agua porque les ha pillado en el cauce, y la verdad es que bastante lamentable. Bien, pues estamos viendo el estado de la uva, que está ya bastante madura. Lo podemos ver aquí cuando exprimimos un grano y vemos que la pepita ya tiene un color marrón. Eso quiere decir que está en su momento de madurez oportuno para cogerla, ¿vale? Y también tenemos que tener mucho cuidado porque nos ha parecido un poco por la humedad lo que aquí llamamos botrytis, que es podridumbre del producto, y ahí empieza el glucónico a trabajar, viene la acidez y ya las uvas pues empiezan a estropearse. De ahí que precipitemos un poco la vendimia en algunos casos y la hagamos antes de su grado óptimo de madurez. En este caso no es el caso porque está madura, está bien. Y como podréis ver, el rendimiento en una viña de vaso, pues claro, es bastante menor que aquí. Esta pues está bastante bien. Esto es antes de pasar la máquina, como es normal. Aquí vemos todas las uvas, está todo colgado tipo espaldera para poderlo coger con el sistema que lleva la máquina de paleo. Y aquí vemos ya un trabajo realizado hecho con la propia máquina. Pues nada, veremos que la viña prácticamente queda igual y lo que nos queda es el racimo. Lo que cogemos con la máquina, como es normal, es las uvas ya terminadas. Cogemos los granos, por decirlo de alguna manera, y también caen algunas uvas enteras, pero bueno, la gran mayoría son los granos lo que cogemos, y a través de ventiladores y aspiraciones pues cogemos el producto, que es el que nos vale para, como es normal, hacer el vino. Lo demás lo dejamos en campo y sin hacer daño ninguno. Es un trabajo bien hecho, siempre y cuando las máquinas que hacen este trabajo, sobre todo los maquinistas, sean responsables y hagan las cosas como deben de hacerlas, trabajando en condiciones, y cada variedad y cada viña tiene su tratamiento. O sea, no podemos coger con la máquina, aunque sea la misma máquina, de la misma manera una variedad u otra. Depende de qué variedad cogemos, tenemos que adaptar un poquito la máquina a esa variedad. Velocidad, ritmo, paleo, muchas cosas. También tenemos el albaricoque, muy famoso en Tobarra como el moniquís, por ejemplo, pero que ha tenido grandes problemas con el tema de unas enfermedades como el gusano cabezudo y demás. Entonces se va degenerando. Luego después los precios pues también han caído bastante. Últimamente este año, entre la piedra, un poquito de piedra que tuvo, el búlida, que se lo llevaban mucho para la conserva, y la bajada de precios, pues la verdad es que ha sido bastante ruinoso para los agricultores. O sea que el albaricoque es una cosa que va un poco de capa caída, ¿no? De ahí que vayamos al cultivo cómodo,
como que es la almendra, como que es la aceituna y como que es la propia viña espaldera, porque claro, aquí llegamos, vienen las máquinas, viene el camión, viene el transporte y es cómodo, no es como antes que tenías que coger con la espuerta, el capazo, las tijeras y amagarte como es normal y trabajar, y se trabajaba físicamente mucho más. Ahora es mucho más cómodo todo en general. La vendimia mecanizada es importantísimo y además tenemos que utilizarla porque sin ella no podríamos coger la cantidad de uva que hoy tenemos en el mercado. Hay muchos millones de kilos de uva y sin ella sería prácticamente imposible. Aparte de eso, pues nos ayudan a hacer mejor trabajo, a hacerlo muy cómodo y la rentabilidad de ellas es importantísima porque de hacer una vendimia mecanizada con máquina a hacerla con hombres a mano, pues puede existir una diferencia en precio de hasta un 50%. Y aparte, antes, hace 40 años, 50 años, una familia podía vivir perfectamente con 2 hectáreas de viñedo, porque se gastaba mucho menos dinero, pues la vida era más económico todo. Se vivía de otra manera, de ahí que ahora una familia sería imposible con esas 2 hectáreas de poder vivir de eso, ni mucho menos. O sea, necesitaríamos una cantidad muchísimo mayor, pues hablaríamos a lo mejor de 30 o 40 hectáreas mínimamente de viñedo para poder vivir de ellas claramente, y de ahí que si no tuviésemos este tipo de máquinas pues sería imposible de cogerlo. Entonces, claro, tenemos que ir, como es normal, a la situación actual que estamos, al ritmo de vida que lleva todo, tanto la industria como la agricultura. Tenemos que ponernos a la par. Jumilla no tiene nada, pero nada en absoluto que enviar a las demás regiones. Tenemos, sin llegar a dudar, lo mejor de España, y concretamente aquí en la dehesa de Jumilla, en los monastreles que tenemos son famosos en el mundo entero. Nos los buscan y vienen aquí italianos, franceses, portugueses, belgas, gente que les gusta el vino bueno, y cuando vienen aquí y nos preguntan por el monastrel será por algo, no será porque no lo hemos inventado, es porque tenemos de lo bueno lo mejor. Pues muchas gracias, Manuel, por atendernos. Ahora van a ver un reportaje un poco distinto a lo que solemos hacer. Hemos estado en Lietor acompañando a los agentes medioambientales y responsables de la región en una jornada de pesca eléctrica, actividad que realizan anualmente para llevar un control de la población de peces que habitan en nuestros ríos, en especial intentando cuidar el bienestar sobre todo de la trucha y de nuestras especies autóctonas ante la amenaza que supone la llegada de especies exóticas invasoras que podrían estar poniendo en peligro nuestro ecosistema. Estamos en el Río Mundo, dentro del término municipal de Lietor. Ahora mismo nos encontramos haciendo una jornada de pesca eléctrica como parte de la actividad de seguimiento anual que se realiza en Castilla-La Mancha a las poblaciones de trucha común.
porque la trucha se declaró en el año 1994 como especie de interés preferente, porque tiene un alto valor tanto ecológico como deportivo. Por lo tanto hay que cuidarla, estudiarla, protegerla y sobre todo vigilarla. El haber sido declarada de interés preferente implica llevar un seguimiento de sus poblaciones y lo realizamos a través de puntos de muestreo repartidos a lo largo de toda la región. Se ha ido haciendo una ampliación porque cada vez es verdad que estamos más sensibilizados con qué está pasando con las especies autóctonas, entonces se aumentó a 21 puntos de muestreo. Son puntos de interés donde sabemos que además vive la trucha, por ejemplo cerca de centrales hidroeléctricas, zonas de refugio de pesca y los cotos que tiene la administración, o sea que gestionamos desde la Junta de Comunidades. Venimos aquí a censar la trucha. El momento ideal es este porque podemos capturar los alevines nacidos el año pasado, los adultos, y todavía no hemos entrado en el periodo de reproducción que entra en noviembre en la especie. Como ya os han contado, que estamos haciendo estos censos que desde que se publicó el plan de gestión de la trucha son obligatorios a hacer, pues ahí es donde el Cuerpo de Agentes Medioambientales de Albacete está participando de una manera muy intensa en los 21 lugares a donde se hace este censo. Queremos saber dónde viven, cómo viven, qué condiciones y con quién. Para nosotros es muy importante. Aquí vamos a encontrar seguro, ahora lo veréis, que vive junto con especies autóctonas que pretendemos proteger y desarrollar, que cada vez haya más, como son el barbo y el cacho, pero sin embargo también nos vamos a encontrar seguro con especies invasoras como es el cangrejo rojo. Se trata simplemente de realizar esta jornada, se extraen las truchas a través de la pesca eléctrica, consta de un ánodo y un cátodo que en contacto con el agua crea el campo eléctrico justo, la conductividad justa que atrae y adormece a la trucha. La trucha es en concreto la especie que estamos censando, pero también somos capaces de detectar la presencia del resto de especies. Pues hay que hacerlo porque hay que conocer cuál es la salud de nuestros ríos, y entonces pues nos dan muchos datos que los técnicos ya evalúan de una manera correspondiente y se llegan a tomar decisiones en tramos pues para acotar, vedar, en fin, todas las figuras que la ley de pesca nos otorga. Lo que nos interesa es saber la situación de la trucha, cómo está y con quién está. Es tan importante saber cómo está como con quién convive. En Castilla-La Mancha la normativa establece una distinción de especies, las especies autóctonas, que son las propias de nuestra región, y las especies exóticas invasoras, que por diferentes motivos deportivos, combatir enfermedades, han sido traídas por el hombre a las aguas de la región y cuya presencia no es deseable por desplazamiento de nuestras especies autóctonas, por transmisión de enfermedades o por muchos otros motivos. Hacemos tantas pasadas como sean necesarias según el método de muestreo elegido y luego las devolvemos al agua. La trucha esto no le repercute negativamente en absoluto, ellas luego se recuperan y salen y vuelven a coger su tramo y su refugio. La zona tiene que tener esas características, tener fácil acceso y ser representativa dentro de los ríos.
y bueno, pues esta es una zona que se hizo el año pasado por primera vez, hemos repetido este año y pues a partir de ahora los datos que nos den ya nos indicarán si hay que mantenerla o cambiarla por otra zona. Acabamos de sacar 3 especies distintas dentro del mismo tramo. Tenemos aquí el barbo gitano, que es el barbo específico de la demarcación del Segura. Se le reconoce muy bien por su tonalidad amarillenta, su boca bentónica y las barbas que le dan el nombre a la especie. Este sería otro barbo más pequeñito. Aquí tenemos otra especie que es el gobio. Esto es una especie que está declarada exótica invasora y cuya presencia en el río no es nada deseable, puesto que es capaz de desplazar o comerse la fresa y la hueva de otras especies autóctonas. Por lo que ahora mismo, según la normativa en Castilla-La Mancha, cuando tú encuentras una especie exótica invasora dentro del agua, y así lo hacemos, es obligatorio su sacrificio inmediato y prohibición de devolver a las aguas. Estas especies exóticas que vayamos a sacar ahora las vamos a sacrificar. Y esta es una tercera especie, que es un cacho. ¿Invasora? No, esta es una especie autóctona, presente en prácticamente toda la región, y esta también es muy deseable que esté presente en nuestros ríos. Nosotros siempre tenemos que procurar la presencia de nuestras especies autóctonas. Las especies autóctonas sabemos cuáles son, están referenciadas, y sabemos cuáles no son autóctonas, están contempladas en la normativa y son las declaradas especies exóticas invasoras por un Real Decreto a nivel nacional. Y es muy importante saber que en el momento en el que el hombre intercede en el movimiento de especies, automáticamente perdemos el control, y lo que no sabemos nunca es poder anticiparnos la repercusión que eso va a tener en el medio, cosa que hemos visto con el cangrejo autóctono y el cangrejo americano. Todo eso hay que crear mucha conciencia social y saber qué es la repercusión que se va a tener. Entonces, esta especie exótica, por ejemplo el gobio, es una especie que se adapta perfectamente y que se alimenta de la fresa de nuestras especies autóctonas, con lo cual su incremento repercute en el deceso de nuestras especies. Esto además de realizar ese censo de truchas para saber la población, si crece o decrece, otra de las actividades que realizamos en la sección de caza y pesca es un control del estado de la temperatura del agua. Lo realizamos a través de la instalación de una serie de termógrafos en los puntos de muestreo para poder realizar una clasificación de las aguas en alta o en baja montaña, lo cual nos va a indicar el momento de freza, que es el momento de reproducción de la trucha. Esos termógrafos que tenemos puestos a lo largo de todos los puntos de muestreo nos registran la temperatura cada 2 horas. Una vez al año vamos, los extraemos, descargamos los datos en nuestros ordenadores y vemos cómo ha ido evolucionando el año. El conocimiento de esos datos y de la temperatura del agua nos va a permitir poder explicar la presencia o ausencia, o el que una población haya aumentado o disminuido. Información adicional que tenemos para poder explicar el comportamiento de la especie. Entonces, tenemos esta serie de termógrafos, como os digo, los tenemos sumergidos en el agua todo el año, que se trata de un lector óptico que su función es hacer esa captura de datos cada 2 horas. Estos datos, este termógrafo, yo ahora me lo voy a llevar al ordenador, voy a descargar los datos, vemos el registro anual de toda la variabilidad de datos de temperatura que ha habido en el agua y lo volvemos a colocar para su recuperación el año que viene. Porque la temperatura del río influye directamente en la presencia o ausencia de trucha. Necesita una temperatura
fría para poder estar y sobre todo necesita un mínimo de grados día, que es la acumulación de la temperatura del agua, para poder reproducirse. Como te he dicho, eso hace que según la normativa de Castilla-La Mancha clasifiquemos las aguas en aguas trucheras de alta y de baja montaña. Las aguas de alta montaña tienen una temperatura menor, son aguas más frías, con lo cual la trucha entra en reproducción más tardíamente. Eso lo que hace es que nosotros durante la época de reproducción de la trucha vedamos todas las aguas que están declaradas como trucheras. Las aguas declaradas trucheras se ha hecho a través de una orden del plan de gestión y son las aguas que están pobladas por truchas, no de manera esporádica sino de manera habitual. Y ya veis que se lleva una picaz con un grupo electrógeno para dar ese pequeño golpe de electricidad para que los peces salgan arriba, capturarlos y después lo que estáis viendo que se está haciendo aquí con todas las medidas de los peces, medida longitud y peso. Todo esto se hace pues para controlar su población, para saber si lo estamos haciendo bien y demuestra pues la sensibilidad y la preocupación de la Junta de Comunidades por nuestras especies autóctonas y para ver cómo les afecta, queremos saber cómo les afecta tanto el cambio que está habiendo, ¿no?, en el clima, en su medio, en su hábitat, todas las modificaciones que se están haciendo en el medio natural. Estamos preocupados y de ahí esta ampliación y estos estudios que se llevan a cabo anualmente. Gracias. Excelente labor la que realizan los agentes medioambientales. Desde aquí, muchas gracias por atendernos y también por echarnos una mano para que nuestra cámara no acabase siendo otra especie invasora en el río Mundo. Ahora, como cada semana, nuestro apartado de redes sociales con María Gil, en el que son ustedes quienes nos mandan sus fotos vía WhatsApp. Gracias, Jorge. Como siempre les pido desde este programa, por favor, interactuad con nosotros en nuestras redes sociales, para así poder fomentar la agricultura, la ganadería, la pesca, el desarrollo rural, todo lo relacionado con el campo. Para ello solo tenéis que enviarnos vuestras fotos o vuestros vídeos a nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @abriendocampos, en Instagram @abriendocamposclm, en Facebook nos encontrarás como Televisión Eguín. Y si no tienes redes sociales puedes mandarnos tus fotos o tus vídeos a nuestro número de WhatsApp 669 50 93 29. Todo ello siempre acompañado con el hashtag #abriendocampos. Ahora vamos a ver las imágenes seleccionadas para esta semana. Desde el Cerro Gordo, Josefa nos manda esta foto del brócoli. La siguiente imagen también nos llega por WhatsApp. Antonio desde Cancarís nos manda esta foto de la uva de mesa. A continuación, las siguientes imágenes. Los primeros níscalos de las temporadas nos manda Julio desde Cancarís. Y por último, estas dos fotografías. Alonso desde Villasalón nos pasa estas fotos de la poda de las moreras. Estas han sido las imágenes seleccionadas para esta semana. Como siempre les pido, por favor, seguir interactuando con nosotros en nuestras redes sociales. Gracias, María, y muchas gracias también a ustedes por haber estado una semana más con nosotros aquí en Televisión Eguín, en Abriendo Campos. Como siempre decimos, intentando aprender un poco más sobre la agricultura y la ganadería y en esta ocasión también la pesca, que tan importantes son para nuestra región y nuestra comarca eguinera. Hasta el próximo jueves, que pasen un feliz fin de semana.